Mensaje a la iglesia de Laodicea, que es la última iglesia de las 7 iglesias que estuvimos viendo en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y hemos estado viendo el tema de Navidad un poco y tratando de meditar sobre eso. En realidad no es un tema relacionado con la Navidad, pero está bien porque al final del día todo lo que hablamos en la iglesia tiene que ser relevante siempre. Y todo lo que meditamos acerca de la palabra de Dios tiene que ser un constante mensaje para nuestras vidas. Y creo que es una buena manera de terminar el año meditando en cuál sería la evaluación y cuál es la evaluación de Dios, de la iglesia en general y por supuesto de la nuestra. Dice Apocalipsis 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué sabemos acerca de la Odisea? La Odisea, si ven la ruta aquí, van a darse cuenta, es la última ciudad. Primero fue de subida, luego se dio la vuelta, los diferentes mensajeros dieron la vuelta y volvieron a bajar. Y en la ruta geográfica aquí, la Odisea es la última iglesia de las iglesias de Asia Menor. Hay mucha información acerca de la Odisea. Probablemente es una de las ciudades con más información histórica y arqueológica hoy en día. Todas las fotos que van a ver aquí son fotografías de la Odisea. Esa es una toma aérea del área donde estaba originalmente la Odisea. Y ahí todavía pueden ver marcado donde estaban los muros y algunas de las cosas que tenían. Tenían 2 anfiteatros que podían tener a 4,000, 5,000 personas y un estadio para 40,000 personas. Ese es el tamaño y la magnitud de la ciudad de la Odisea. Así que si pudiéramos resumir en pocas palabras qué sabemos acerca de la Odisea, uno es que era una ciudad rica. De todas las 7 ciudades que hemos estado viendo aquí, esta era la ciudad de mayor nivel económico. Entonces, si tú tenías mucho dinero, la Odisea era probablemente un lugar para vivir. Les iba muy bien en sus negocios. Era conocido como uno de los centros de acciones bancarias, de transacciones bancarias, esa es la palabra que estaba buscando, y entonces se movía mucho dinero en esta zona.
Em, Inclusive, fíjense, ya leímos el pasaje, van a ver la relación aquí, pero se encontró en una diatriba de Epicteto unas palabras. Esto es información arqueológica y es increíble ver estas cosas porque ves la conexión con todo esto que está en la Biblia. Esta diatriba que encontraron de Epicteto menciona estas palabras: soy rico y no necesito nada. Esas fueron palabras dichas por un administrador imperial de la Odisea. Entonces esto era conocido como la ciudad de riqueza, la ciudad de la gente que no necesita nada. Inclusive era tal su riqueza y tal también su arrogancia que en el año 60 hubo un terremoto en el año 17. Si se acuerdan, esta es una región de muchos terremotos y hablamos de otros terremotos en otras de las ciudades. ¿Qué es lo que pasaba cuando había un terremoto? Como el Imperio Romano es el que estaba gobernando, entonces tenían pues un sistema de auxilio a una ciudad que se hubiera destruido por una causa así. Entonces todas esas otras ciudades, cuando sufrían un terremoto y eran devastadas, entraba el Imperio Romano, les ofrecía, les decía: a ver, no me paguen impuestos por unos años en lo que se recuperan, y además les vamos a dar dinero, les vamos a dar los recursos para que puedan reconstruir la ciudad. Bueno, la Odisea, cuando sufrió un terremoto en el año 60, y el Imperio Romano llegó a decir: les ayudamos a reconstruir, ¿saben qué dijeron? No, gracias. No necesitamos que nos ayuden. Nosotros tenemos suficiente dinero para reconstruir la ciudad nosotros, solitos. No necesitamos ayuda del Imperio Romano. Es más, vamos a reconstruir una ciudad y vamos a ayudarle a otras ciudades también que necesiten reconstrucción. Es a ese nivel la riqueza de la Odisea y la arrogancia de la gente que vivía en la Odisea a causa de su riqueza. El rechazar la ayuda porque sentían que ellos podían solitos. También una de las cosas que sabemos acerca de esta ciudad es que era una ciudad textilera. Lo más famoso aquí de la Odisea era la lana negra que producían las ovejas de color de casi toda la ropa que se fabricaba. Entonces era muy famosa, era mundialmente famosa esta lana negra que se producía en la Odisea y era muy cara. Y entonces la ropa que se producía en la Odisea también era como de lo más fino que existía. Y estaba tratando de pensar, cuando estaba estudiando esto, estaba tratando de pensar, a ver, me cuesta trabajo pensar en marcas de ropa. Porque tengo como 3 o 4 marcas yo y no son así marcas muy caras, pero yo sé que hay marcas como Gucci o, bueno, ya se me está acabando el repertorio aquí de marcas. Pero ustedes saben, el equivalente de estas marcas tan caras, las marcas que venderían aquí en Saks, Fifth Avenue en Santa Fe, que solamente la gente rica puede comprar, es lo que están produciendo en la Odisea. Es la ropa más cara, más fina de su tiempo. Además de eso, además de ser una ciudad extremadamente rica, extremadamente bien colocada financieramente y en los negocios que tenían, y ser una ciudad textilera, también era una ciudad de medicina. Era muy famosa por sus escuelas de medicina y por los avances en la medicina que se habían dado en la Odisea. Por ejemplo, existía una piedra frigia de esta región que procedía de la provincia de Frigia y se convertía en polvo con el que se elaboraba un ungüento que se utilizaba para curar enfermedades oculares en particular. Esto era lo que era más famoso acerca de la Odisea. Era, si tenías un problema de la vista, este ungüento de la piedra frigia
servía para ayudar tu vista. El templo cercano del dios frigio Menkaru tenía una importante facultad de medicina asociada a él, y esa escuela fue muy famosa por un colirio que había desarrollado y que se exportaba por todo el mundo grecorromano. Entonces hay cosas muy específicas que sabemos acerca de la Odisea que le dan todo un contexto a esta carta. A lo mejor ya están viendo algunas de las conexiones entre lo que les acabo de decir y lo que está en la carta, pero vamos a verlo en un momento. ¿Cómo se introduce Jesús? En cada una de las cartas, si tienen sus hojas de las 7 iglesias, en cada una de las cartas Jesús se introduce de una manera muy específica. En la carta a la iglesia de la Odisea, él dice que Jesús es el amén. El amén. Ahora, este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde encontramos que el amén se use como un título de Dios. Por lo regular, el amén se usa ¿para qué? ¿Cuándo decimos nosotros amén? Tenemos la oración y decimos amén, ¿no? Que así sea. Y cuando Jesús enseñaba, muchas veces decía, de cierto os digo. Esa es la misma palabra, amén. Amén y amén. Entonces Jesús a veces empezaba con amén para dar la certidumbre y la seguridad de lo que iba a decir. ¿Por qué diría Jesús aquí que Él es el amén? He aquí el amén. Bueno, hay algunas referencias en el Antiguo Testamento. Creo que amén en realidad en este sentido, y viéndolo en cómo lo usamos, tiene que ver con la certidumbre de algo, la seguridad, el fundamento sobre el cual algo es confiable. Esa es la idea detrás de decir amén. Y si ustedes leen Isaías 65:16, van a leer que este es título de Dios, el verdadero. Porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad. Y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad. Porque han sido olvidadas las angustias primeras y porque están ocultas a mis ojos. Pero más importante, ustedes van a ver que cuando ustedes ven todas las promesas que se hacen a lo largo de todo el Antiguo Testamento y hacia quién están apuntando, hacia Jesús, y llegan a 2 Corintios 1:20, encuentran el verdadero significado de Jesús diciendo yo soy el amén. 2 Corintios 1:20, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él, o sea en Jesús, todas son amén. Por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. ¿Ven aquí la idea de por qué Jesús es el amén? Porque en Él son seguras y confiables todas las cosas que Dios dice. Porque Jesús ha sido manifestado y ha mostrado ser verdadero, ha mostrado ser confiable. Por eso Él es el amén, se llama a sí mismo el amén. También dice el testigo fiel y verdadero. ¿Se acuerdan que Antipas fue llamado testigo fiel y verdadero en la iglesia de Pérgamo? Pero esto en realidad viene del capítulo 1, versículo 5, que dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Él es el amén. Él es el que es confiable, Él es el testigo fiel que está relacionado con el concepto de amén. Y por último, dice que Él es el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Que Jesús fue creado primero? ¿Qué significa? Bueno, esta idea de principio en realidad tiene la idea de ser el soberano sobre toda la creación de Dios. O sea,
Cuando ustedes ven la idea de que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, tiene que ver con la idea de que de Él provienen todas las cosas. Él es el principio de todo. De hecho, Juan, que también escribió Apocalipsis, pero en su Evangelio de Juan, dice, capítulo 1, versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, cuando Jesús dice acerca de sí mismo que Él es el principio de la creación, esto es lo que está diciendo, que por medio de Él todas las cosas fueron hechas. Él estaba ahí al principio, de Él viene todo lo que fue creado y a través de Él. Eso es lo que leemos a lo largo de toda la Biblia. Ese título del principio, del primero, es un título de Dios también. Vean Isaías 41:4, 44:6, 48:12, muchas partes. Y obviamente si van a Apocalipsis, también en Apocalipsis se repite este mismo concepto. Apocalipsis 21:6, 22:13. Esta idea de ser el primero y el último. Primero y el último. El principio y el fin. Eso es a lo que se refiere. Después dice, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vamos a analizar esto. Va rápido al grano aquí Jesús, ¿no? Sobre esta iglesia. ¿Cuál es la salud espiritual de esta iglesia? Vamos a regresar a esto de ser tibio en un momento, porque creo que este es el reproche en realidad. Sigan leyendo. Versículo 17. Ellos creen que son ricos, que no tienen necesidad, pero ellos no saben que son, ¿qué? Número 1, desventurados. Número 2, miserables. Número 3, pobres. Número 4, ciegos. Y número 5, desnudos. Todas estas son diferentes maneras de decir lo mismo. Lo que ustedes creen que tienen, en realidad les falta. A ver, acuérdense. Esta es la ciudad más rica de las 7 ciudades que hemos visto, en donde probablemente los miembros de la iglesia de la Odisea son los que mejor posición económica tienen. Y sin embargo, ¿qué les dice Jesús? Eres pobre. Lo contrario a la iglesia de Esmirna. ¿Se acuerdan de los de la iglesia de Esmirna? Capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Esa es tu pobreza física. No, a lo mejor no tienes mucho dinero, pero en realidad eres rico. Eso es lo que dice Jesús sobre Esmirna. Lo que dice sobre la Odisea es exactamente lo contrario. Tú tienes posesiones económicas, pero en realidad eres pobre espiritualmente. Ahora, ciego, y eso habría sido algo muy claro para ellos, porque ellos sabían de que se jactaban como ciudad y como iglesia. Probablemente también se jactaban de ser ricos espiritualmente. No nada más. También probablemente decían, pues mira, Dios nos bendice, tenemos dinero, algo estamos haciendo bien. No nos ha ido mal, no nos han corrido nuestros trabajos. Es más, hemos aprendido una buena manera de llevarla aquí con la sociedad y con nuestra cultura, de tal manera que no nos pasa lo que le pasa a otras iglesias donde están corriéndolos de los gremios, de los sindicatos, de los cuales
son parte y eso significa que ya no tienen más trabajo y ya no pueden alimentar a sus familias. Y nosotros, Dios nos ha visto con mucho favor porque nosotros tenemos más que suficiente para darle de comer a nuestros hijos. Tengan mucho cuidado, y aquí este es el gran peligro, este es el gran error. Ya lo dije antes en otros de los mensajes, pero lo vuelvo a decir porque a veces piensan que nada más nos gusta criticar a otras iglesias por criticarlas. Pero la realidad es que cuando tú ves que el mensaje que está predicando una iglesia es: ven a Jesús, porque si tú vienes a Jesús, tus problemas financieros, tus problemas económicos, tus problemas de salud, todo eso lo va a solucionar. Que la gente se acerca por esa razón a Jesús. Creo que estás perdiendo completamente de vista el hecho de que en la Biblia no es que tener dinero sea malo, pero muchas veces en la Biblia el tener más dinero representa estar más lejos de Dios y el tener menos dinero representa estar más cerca de Dios. Eso no es una regla lo que estoy diciendo, no es verdad siempre. Hay gente pobre que está lejos de Dios y hay gente rica que está cerca de Dios también. Pero por lo regular la distracción más grande en nuestra vida es ¿cuál? El dinero y las posesiones. En realidad entendemos por qué esas cosas sí nos alejan de Dios por lo regular y gracias a Dios que no nos da más. Porque si no, no tendríamos el tiempo que tenemos para servirle. Nos veríamos involucrados en demasiados compromisos probablemente. Y honestamente, ¿quién está feliz con lo que tiene? ¿No es verdad que siempre queremos más? Y cuando sentimos que ya tenemos más, vemos a alguien a un lado de nosotros que tiene mucho más y entonces ya sentimos, no tenía tanto como pensaba. Así es el ciclo de nuestra sociedad. La otra descripción que dice Jesús acerca de los de la Odisea es que son, ¿qué? Ciegos. Ahora, fíjense qué interesante, porque esta ciudad era conocida precisamente por sus avances en cuanto a la medicina para la vista. Entonces, eran oftalmólogos, muchos aquí, y esa es la ciencia que está avanzando en el tiempo de la Odisea. Y les dice, irónicamente, aunque la gente viene a curarse de la vista con ustedes, ustedes no ven espiritualmente. Y entendemos que la vista espiritual es la más importante. Andamos por fe y no por vista. Porque hay unas realidades que no las vemos, pero son más importantes que las realidades que vemos. Hay cosas que son más importantes que puedas ser capaz de ver que los colores y los objetos que tienes delante de ti. Y esas realidades son las realidades que tienen que ver con el Evangelio de Dios siendo revelado a nosotros. El amor de Cristo mostrado en la cruz, derramando su sangre como el sacrificio puesto en nuestra sustitución, como nuestra sustitución, para que a través de la fe podamos ser reconciliados con Dios. Esa es la verdadera vista. Y si se recuerdan otra vez Juan 1, Juan hablando nuevamente acerca de Jesús, ¿qué dijo? Que estábamos en tinieblas, el mundo estaba en tinieblas, viene la luz, resplandece en medio de las tinieblas no le gustan porque cuando viene luz expone lo que hay realmente ahí y a nadie nos gusta ser expuestos en nuestra verdadera condición. Y es por eso que rechazaron a Jesús. Eso es lo que dice Juan 1. Aparentemente los de la Odisea habían caído en un estilo de vida que ya no era capaz de ver las realidades espirituales delante de ellos como lo más importante,
sino las realidades físicas. Y no solamente eso, sino que están, ¿qué? Desnudos. Nuevamente, eso es un golpe al orgullo de ciudadanos de la Odisea. ¿Por qué? Porque se jactan en todas esas cosas, se jactan de tener dinero, se jactan de tener la medicina para la vista y se jactan de tener la ropa más fina que existe en todo el imperio romano. Y esta imagen de estar desnudo en la Biblia es una imagen de estar expuesto, es un símbolo de estar expuesto delante de Dios en nuestro pecado. ¿Se acuerdan con Adán y Eva? ¿Qué sucedió? Esa es una cosa muy interesante que pasa en el pecado original de Adán y Eva, que cuando ellos pecan, dicen de pronto, ¿qué? Se dan cuenta de su desnudez. Ahora, eso no es, el punto no es tanto si están desnudos o no realmente. El punto es que han pecado delante de Dios y están expuestos en su pecado delante de Dios. Y cuando tú te ves a ti mismo en tu pecado delante de Dios, te estás expuesto y no tienes nada con qué cubrirte, no tienes nada con qué presentarte delante de Él. Esa es la situación que la Biblia dice es el equivalente de estar desnudo espiritualmente. El estar expuesto en nuestro pecado delante de Dios. Entonces, esa es la situación de los de la Odisea. Ahora, dice, ahora sí vamos al versículo 15. Este es un reproche y dice, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero no, eres tibio. Hay algo muy importante que tienen que saber acerca de la Odisea en este punto, que no les he dicho todavía, que hace que este pasaje sea mucho más claro. Creo que, y yo he caído en esto, no es algo tan terrible tampoco, pero creo que hay una manera equivocada de interpretar este versículo. Por lo regular pensamos que ser caliente es estar bien espiritualmente y ser frío es rechazar a Dios y estar mal espiritualmente, y ellos están como en algún punto intermedio. Al estar regresando a este pasaje, es la cuarta vez que predico sobre este pasaje de la Odisea, pero ya tenía varios años. Pero al regresar a él, fue más evidente este punto que les voy a mencionar. La Odisea no tenía un recurso propio de agua. O sea, no tenían ellos agua ahí donde estaba la ciudad. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Había una ciudad que se llamaba Hiriápolis, que estaba a unos 10 kilómetros de la Odisea, que tenía fuentes termales. ¿Cómo son las fuentes termales? ¿Qué temperatura salen las aguas termales? Sale caliente, ¿no? Bueno, imagínense esta agua, la jalaban de Hiriápolis y recorría 10 kilómetros para llegar a la Odisea. Adivinen qué pasaba con esa agua después de 10 kilómetros. Ya no llegaba caliente. Salía muy caliente, pero ya llegaba tibia. El uso que se le daba en Hiriápolis era un uso medicinal, un uso para baños y todo esto, pero en la Odisea no funcionaba así. Ya perdía su uso que tenía cuando salía de las aguas termales. Por el otro lado, y no nada más esto, esa es otra cosa también. En el trayecto, por el carbonato de calcio que contenía y por el trayecto que iba cargando minerales, ya llegaba, esta agua también sabía muy mal. Y entonces era muy famosa el agua de la Odisea por saber mal.
Imagínense cómo les pegaba su orgullo a los de la Odisea. Tenían tanto dinero y tantos recursos. Construyen este sistema de acueductos. Estas son fotos, no las alcanzan a ver muy bien, pero esas son fotos de lo que queda de los acueductos de la Odisea hoy en día. Siguen ahí. Eran estos acueductos largos que construyeron con muy buen avance tecnológico, pero no les servía de mucho porque el agua no servía como servía en su fuente original. Por otro lado, tenían a Colosas. 18 kilómetros de distancia. Una es a 10 kilómetros, otra es a 18 kilómetros de distancia. En Colosas tenían manantiales de agua fresca, fría. Eso es el Colosas. Es una ciudad muy cercana. Y de hecho, una de las menciones de la Odisea en otras partes de la Biblia está en Colosenses, porque es una ciudad muy cercana y hay varias referencias que Pablo hace a la Odisea ahí. Pero de Colosas sale el agua fría y adivinen cómo llega a la Odisea. Tibia otra vez. Entonces imagínense la frustración. No, o sea, por un lado está el agua caliente, sirve para aguas como aguas termales, para bañarse, tiene propiedades medicinales, pero ya cuando llega no sirve. Del otro lado, Colosas, agua fría, refrescante, en medio del calor, increíble, pero para cuando llega a la Odisea ya está tibia. Entonces imagínense la frustración de esta gente en cuanto a su agua. Era un verdadero problema y esta era la queja principal de los ciudadanos de la Odisea. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús acerca de el problema de la Odisea? ¿Cuál es el problema? Cuando dice no son ni calientes ni fríos, ¿cuál es el problema? O sea, que no son fervorosos espiritualmente o que rechazan completamente el evangelio. Creo que a veces así es como lo interpretamos. Decimos, bueno, Dios prefiere a los ateos que a los cristianos mediocres. ¿Es verdad eso? Pues no creo que ese sea el punto. Mejor háganse ateos. No creo que es lo que les está diciendo. Habiendo visto lo que les digo acerca del agua, creo que el punto que Jesús quiere dejar claro a los de la Odisea es: ustedes se han convertido en inútiles, no sirven. Así como el agua caliente que les llega ya no sirve su propósito como agua caliente, y el agua fría no sirve su propósito como agua fría. Ustedes así están, en un punto intermedio donde ni para una cosa ni para otra. ¿Les gusta así pedir su café? Me trae un café, pero no tibio, por favor. Apenas calientito. ¿Cuántos piden su café así? ¿O alguna vez han dejado una coca en el coche y originalmente cuando la compraron sí estaba fría? Pero ya cuando después de un rato estar en el carro ya está calientita, está tibia y tratas de tomártela, no puedes. O sea, ya pierde su chiste como una coca tibia. Esa es la Odisea. ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de influencia tienen en su sociedad? ¿Cómo están realmente sirviendo a Dios? ¿Cómo están impactando a la gente que los rodea? Esa es la pregunta que les está haciendo Jesús, con lo que los está confrontando. ¿Hacen realmente alguna diferencia o ahí están? Estamos la iglesia. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? Pues nos reunimos y... ¿qué hacen? ¿Cuál es el efecto que están causando para el reino de Dios en sus vidas? Esa es la confrontación más fuerte con respecto a la Odisea. Ese es el reproche más grande que les hace Jesús. Ahora, esto tiene que hacernos a cada uno de nosotros pensar sobre nuestras vidas y como iglesia. Dios a todos nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado cosas con las cuales podemos servirle. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo con las cosas que Dios te ha dado para servirle?
Esa es la verdadera pregunta para todo cristiano. ¿Estás viviendo para sobrevivir? O sea, ¿para eso trabajas? Pues es que necesito sobrevivir, necesito comida, necesito una casa. Y esa es tu vida, o sea, ese es tu objetivo final, es simplemente lograr ir de un día a otro. ¿O hay algo más grande aquí y hay algo más profundo que Dios quiere que haga con los recursos que te ha dado? Y nos hace también pensar en cómo ofrendamos, ¿no? ¿Qué estamos ofrendándole a Dios? ¿Lo que sobra después de que ya compré lo que quiero? ¿O es mi dinero también algo que Dios me da para su reino? ¿Qué diferencia estoy yo en mi vida causando en el pueblo de Dios y en la gente que no conoce a Dios? Eso significa ser tibio. Que eres un cristiano sin influencia, sin impacto, sin causar ninguna diferencia en la gente que te rodea. Después, Jesús habla, esa es la advertencia. Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Nuevamente, esta es una referencia al sabor del agua de la Odisea. Hacía que la gente vomitara. No era buena para tomar. Y yo me pregunto, ¿a qué sabe nuestro servicio a Dios? ¿Tiene un propósito? ¿Tiene sentido? ¿Tiene dirección? ¿Sabemos qué es lo que estamos haciendo para Él como iglesia? Creo que la referencia que los va a vomitar de su boca es una referencia a otras advertencias también que ha hecho Jesús en otras partes. ¿Se acuerdan de la iglesia de Éfeso? A la iglesia de Éfeso, Jesús también le advirtió algo muy parecido. Capítulo 2, versículo 16. Dice, versículo 6, perdón. Ese es el de que. Versículo 4 y 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, versículo 5, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Es que aquí puse Apocalipsis 1:5, es 2:5, perdón. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Eso es una advertencia muy parecida a la advertencia que se está haciendo a la Odisea. Arrepiéntete, o si no, te vomitaré en mi boca. Quitaré tu candelero de en medio. Esa es una advertencia para la iglesia, para la existencia de la iglesia. Ustedes supuestamente son luz en medio de su sociedad. Adivinen qué. Si ustedes pierden su efectividad en medio de la sociedad, tarde o temprano la iglesia va a desaparecer. ¿Y qué creen? La iglesia de la Odisea sí desapareció. Hoy en día ya no existe nada ahí. Entonces, ya no hay iglesia en la Odisea. Las únicas regiones de Turquía donde está creciendo la iglesia cristiana, ¿cuáles son? Esmirna y Filadelfia. Hoy son las regiones donde hay iglesias. Hoy. Lo cual es increíble para mí porque te das cuenta de que esto no es nada más. O sea, esto sí es sobrenatural lo que estamos leyendo aquí. Algo es evidente como palabra de Dios de las palabras que estamos leyendo. Hizo la misma advertencia a Tiatira, hizo la misma advertencia a Sardis, hizo la misma advertencia a Pérgamo. Hay iglesias que están tan mal
Y Dios en su misericordia les dice, a ver, están mal. Pero arrepiéntete. Hay tiempo para cambiar las cosas, hay tiempo para cambiar el rumbo. Lean Primera de Corintios. Primera de Corintios es una iglesia que cuando leemos las cosas que estaban sucediendo ahí en Corinto, ninguno de nosotros quisiéramos ser de esa iglesia. Yo no me imagino cómo se vería venir a la cena del Señor y decir, imagínense, este es el escenario que pone Pablo. En vez de emborracharme en mi casa con vino, mejor me espero y voy a la cena del Señor y ahí me emborracho. Esas son las cosas que estaban pasando en Corinto, además de muchas otras. Dios tiene mucha misericordia y mucha paciencia de muchas iglesias. Y creo que de la nuestra también. A pesar de todas las cosas que hacemos mal, a pesar de las cosas que no están tan bien todo el tiempo, Dios nos está invitando, y esta es la exhortación, a varias cosas. Número 1, dice, versículo 18, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Número 2, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Número 3, unge tus ojos con colirio para que veas. Esa es la exhortación que Jesús hace a esta iglesia. Dice en el versículo 19, sé pues celoso y arrepiéntete. Esto es increíble, me encanta lo que viene aquí en el versículo 18 y 19, porque aquí en medio de una iglesia tan mal, aparentemente estaban mal, no sé exactamente qué estaba pasando en la Odisea, pero estaban mal. Y en medio de todo eso, Dios tiene palabras de esperanza y de ánimo para ellos. Aquí están. Lo que ustedes han estado buscando en el mundo, pensando que lo van a encontrar, no lo van a encontrar. Vengan a mí para que yo les dé lo que realmente están buscando. El deseo, el gozo de sus almas, la satisfacción de sus almas, nunca lo van a poder satisfacer con más dinero, nunca lo van a satisfacer con mejor ropa, nunca lo van a satisfacer con mejor salud. Lo van a satisfacer solamente en tener paz con Dios y una relación íntima y cercana con Dios. Ahí es donde se encuentra el verdadero gozo y la verdadera satisfacción. Es como si fuera un cliente diciendo, cambia de proveedor, ya no compres ahí, te lo dan bien caro y bien chafa. Y conmigo, yo te lo doy más barato y mucho mejor calidad. Esa es la clase de tentación que está tratando de poner Jesús delante de ellos. ¿De veras? ¿De veras prefieres eso? Jeremías 2, versículo 13, me encanta este pasaje, este versículo dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. O sea, tienes aquí una cisterna que tiene agua y está llena y nunca se le acaba el agua, y otra con grietas donde nunca realmente vas a satisfacer tu sed y nunca vas a tener agua, pero ahí vas por esa cisterna. ¿Cuántas cosas en nuestra vida nos están distrayendo de lo que realmente nos satisface? El mensaje del libro de Jueces que estamos viendo los miércoles es este mensaje. Dios diciendo, a ver, ya viste lo que hago en tu vida, ya viste lo que puedo hacer para ti, y a pesar de eso, te vuelves a alejar y vuelves a ir tras otros dioses.
Isaías 55, versículos 1 al 3. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad vino y leche. ¿Y qué es lo más chistoso de este pasaje? Compren, les dice Dios, sin dinero y sin costo alguno. ¿Tú estás comprando o no? No cuesta nada, no necesitas dinero, vengan y cómprenlo. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Me encantan estos versículos porque muestran el corazón de Dios hacia un pueblo rebelde contra Él, ofreciéndoles lo que están buscando en otro lugar. ¿Son cristianos los de la Odisea? Hay debates sobre esto, Hay comentaristas que dicen no son cristianos. Hay comentaristas que dicen sí son cristianos. ¿Qué creen ustedes? ¿Son cristianos o no? Yo creo que sí, por dos razones. Uno es porque me veo a mí mismo reflejado en algunas cosas de la Odisea. No podemos decir completamente, ay, esos de la Odisea, qué mal. Creo que todos nos vemos de alguna manera identificados con el caer en una rutina y el caer en una tradición como cristianos y el perder pasión y celo por las cosas de Dios y empezar nada más a navegar por la vida cristiana como por inercia. Todos y todos tenemos la seducción de un mundo que nos está llamando a ver otro tipo de cosas que no son las cosas eternas y duraderas. Y hay una clave más, versículo 19. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo creo que ese es el amor del que estábamos hablando el domingo pasado, ¿se acuerdan? Dice Dios acerca de los de Filadelfia, yo quiero que vean que te he amado. Creo que es el mismo amor que está mostrando hacia los de la Odisea, diciéndoles, miren, los amo. Por eso les hablo así. Por eso les digo, los vomitaré de mi boca. Porque los amo. Quiero ver que se arrepientan. Quiero ver que vuelvan a poner las prioridades en orden en sus vidas. Ese es el deseo de Dios para cualquier iglesia. Es una iglesia. Al final es una iglesia. Dios la considera como una iglesia. Es una de las 7 estrellas, una de las 7 lámparas. Ahí está, es su iglesia de Dios, establecida y sostenida por Él. Pero siempre en todas las épocas de toda la iglesia cristiana han existido iglesias como la Odisea. Y todo este panorama en las 7 cartas, lo vamos a ver el próximo domingo, pero todo el panorama en las 7 cartas está diseñado para mostrarnos todos los diferentes problemas y situaciones que ha enfrentado siempre la iglesia a lo largo de toda la historia. ¿Qué es lo último que les dice? Esas 2 promesas que tiene. Número 1, versículo 20, es un versículo muy famoso. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, este versículo lo he visto en folletos evangelísticos, llamando a gente a aceptar a Jesús. Así es como normalmente lo hemos escuchado. ¿No es cierto? Que ese es el contexto en el que normalmente escuchamos Apocalipsis 3:20. Pero ¿saben qué? Esto Jesús se lo dice a la iglesia.
no a los no cristianos. Y no quiere decir que Dios no está llamando a la vida de los cristianos, pero el uso de este versículo específicamente, el contexto es para ti. Es algo que Dios te está diciendo a ti, no para que tú se lo digas a alguien más. Por cierto, Jesús está llamando a tu puerta, ve y ábrele. No, tú ábrale, tu puerta. Yo debo de abrirle la puerta de mi vida. Porque esto de cenar con Él es algo que en el primer siglo representaba muchísima cercanía e intimidad. Comer en la casa de alguien era algo solo para gente muy cercana. Y esta invitación que está haciendo Jesús, abre la puerta, déjame entrar, déjame cenar contigo, es una invitación para que Dios sea una parte, no solo más una parte, sino una parte esencial, una parte fundamental de cada una de las áreas de nuestras vidas. De todas las áreas de nuestras vidas, no nada más las que tú escojas. Como, bueno, el domingo es tuyo, Dios. Ese día sí es para ti y bueno, también un ratito del día te lo doy a ti. Y parte de mi dinero es tuyo, parte es mío. Y parte del tiempo con mi familia es para mí, parte del tiempo es para ti. Y como que hacemos estos compartimentos de qué cosas le pertenecen a Dios y tienen que ver con Dios y qué cosas no tienen nada que ver con Dios. Bueno, dice Pablo, todo lo que hagas, ya sea que comas o que bebas o cualquier cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Entonces no puedes hacer esas categorías. Dios tiene que ser una parte integral y fundamental de cada área. Aún de la manera en que nos divertimos. Aún de la manera en que escogemos relajarnos. O sea, estoy hablando de lo que ves en la tele, de lo que ves en el cine, de lo que ves en tu computadora. Esas áreas también tienen que ver con Dios. Y tienen que ser las áreas en las cuales Jesús sigue cenando adentro de tu casa. Y no dices, bueno, ahorita espérame tantito. ¿Puedes salirte tantito? Quédate fuera un ratito y luego te vuelvo a dejar entrar. A ver, si alguien está tocando a la puerta de tu casa, ¿cuáles son las razones por las cuales no dejarías que entraran? Ahí están, tocando. Dices, ¿quién? O más bien no dices quién, nada más te asomas para que no sepan que estás ahí. Y si te conviene abrirles, les abres. Y si no, mejor haces de cuenta como que no hay nadie en la casa. A nosotros nos ha pasado, pues porque a veces decimos, son vendedores o testigos de Jehová. A mí me gusta hablar con ellos, eso no es tanto problema. Pero hay cierta gente que prefieres mejor no hablar con ellos. ¿Cuáles son las razones por las cuales no dejaríamos o no abriríamos para Jesús? No sé, probablemente porque no es muy conveniente en ese momento que Jesús se aparezca en nuestra vida. Pero lo que sí queda claro, número uno, es que Dios está prometiendo que es del amor que nace la reprensión y el castigo en esta carta. Y número dos, que quiere cenar con nosotros y tener una relación cercana con nosotros. Este es lo increíble. ¿Están buscando a los de la Odisea a Dios o Dios está buscando a los de la Odisea? ¿Cuál de los dos es? ¿Quién está tocando? Jesús. Ellos no salieron a buscarlo, Él llegó a ellos. Él es el que tiene la iniciativa aquí. Y uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia, pueden escuchar el mensaje que en algún momento hicimos sobre ese libro, el libro de Oseas, pero también hay una novela basada en eso que venden en la librería. Pero uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia, que creo que el corazón de Dios está reflejado aquí en la carta a la Odisea, de la misma manera que encontramos en la historia de Oseas y Gomer. ¿Qué pasó con Oseas y Gomer? Ese profeta de Dios le dice, a ver, ve y cásate con una prostituta, porque quiero que veas cómo es Israel conmigo. Que aunque está casado Israel conmigo, va y anda
con un montón de diferentes hombres. Entonces yo quiero que tú vivas eso en tu vida para ejemplificar lo que está pasando entre Israel y yo. Imagínense. Y no nada más es eso, sino es Oseas yendo a la casa del amante de su esposa para darle comida, y que le abre el amante y le dice, gracias, cierra la puerta y va con ella y le dice, mira lo que te traje. Y ella piensa que es de su amante, no de Oseas. Y al final termina siendo vendida como una esclava y Oseas va y la compra. Y dice Dios, eso es lo que yo hago con ustedes. Pero Oseas 2:14 creo que es el punto máximo, el clímax final de esa historia en cuanto al amor de Dios por ella, por su esposa. Dice, por tanto, he aquí, la seduciré. Y esa es la palabra correcta, la seduciré. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Le diré las palabras que la conquisten nuevamente. Eso es el corazón de Dios para con la iglesia de la Odisea. Vístanse con la ropa que yo les proveo. Apocalipsis 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y él me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí está. No nada más Dios te está invitando a cenar hoy con Él. Te está invitando a ser parte de la cena máxima, la cena de las bodas del Cordero, junto con Él para siempre. Y no nada más eso, sino que te está invitando a vestirte de su justicia. Es la invitación a los de la Odisea. No estén desnudos en su pecado delante de mí. Versículo 8, antes de todo esto. Y a ella se le ha concedido, ¿qué? Que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos compradas por la sangre de Jesús. No tenemos que presentarnos con lo que nosotros tenemos que ofrecer, podemos presentarnos con lo que Dios nos ha dado para ofrecer. Esa es la conclusión hoy en la noche del programa en Navidad. La promesa final dice, versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si tú estás unido a Cristo, la victoria que Cristo compró en la cruz es tuya también. Y las promesas a lo largo de toda la Biblia de reinar con Cristo son hechas posibles porque Él es el amén. En Él todas las promesas son sí. Y Dios dice, tú reinarás conmigo. Y si Jesús triunfó y se sentó a la diestra del Padre y se sentó en el trono para reinar y te está invitando a ti a reinar juntamente con Él, puedes saber que así será. Apocalipsis capítulo 20. Versículo 8, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Y Apocalipsis 22, versículo 5. No habrá ahí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Hacia allá va todo. Ese es nuestro destino final. Y si Jesús es confiable, entonces nuestra fe está en un buen lugar. Versículo 22. La última vez que lo decimos en cuanto a las 7 iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.